La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por lo que has hablado a nuestro pastor. Te pedimos que seas con él, Señor. Y ahora háblanos, Padre, a través de este sermón, Señor, que tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué tal nos está yendo en la campaña? Ya pasamos por las letras pesca y en esta ocasión nos toca la letra R, de reproducirnos, ¿verdad? Entonces, el texto base, llamados a pescar, está Mateo 4, 19 al 20, es el que hemos estado leyendo. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿verdad? Hemos estado estudiando entonces sobre ser pescadores de hombre, porque es proclamar, enseñar, servir, compartir o comunión, convivir en amor y adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, en esta semana nos toca la letra R y el título del sermón en esta tarde tiene el título así, un llamado a la reproducción, un llamado a la reproducción. Y para introducirnos, hermanos, quiero contarles esta pequeña ilustración. Saben ustedes que los esquimales, ustedes conocen a los esquimales, estos personas que viven así en los polos, ¿verdad? Ahí con un montón de frío. Bueno, los esquimales más autóctonos, entre ellos hay una interesante tradición. Cuando un anciano sabe que está próximo a la muerte, se despide de sus descendientes y se aleja de ellos para no ser una carga. Es decir, se deja morir en la soledad del helado paisaje. Qué frío el anciano, ¿eh? Bueno, no, sí, esa broma se la robé aquí a mi hermano René, pero sí, la verdad que sí. Es una tradición que hacen los esquimales, se alejan, simplemente no quiero ser una carga para la familia y simplemente me alejo porque quiero morir. Una idea lo motiva para hacer esto, la de estar siempre presente con los suyos. Sus palabras de despedida son estas: estaré para siempre con ustedes, porque el oso o los lobos me terminarán comiendo. Ustedes cazarán al oso y los lobos y comerán sus carnes y con sus pieles se cubrirán. Así que yo estaré siempre con ustedes. Aunque es duro, resulta hermoso pensar así. Una forma más moderna y menos violenta quizá de entender esto es con aquella famosa sentencia, y la hemos escuchado todos, ¿verdad? Antes de morir, planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro, ¿verdad? Es decir, trascender, dejar un legado. Incluso en el trabajo, en las empresas, se trata mucho este tema, ¿no? ¿Qué legado? ¿Cuál va a ser aquello que hiciste diferente en tu trabajo, en tu empleo, ¿no? Regularmente se dice, ¿qué vas a hacer en tu trabajo que deje un legado? ¿Qué se va a decir cuando ya no estés en este empleo? O quizá que pensemos en otra cosa, o en tu vida. ¿Qué se va a decir de ti cuando ya no estemos en vida? O en este mundo. Regresemos a la ilustración. Independientemente de si somos comidos o no por animales, la vida es un asunto de trascendencia. Todos queremos trascender, queremos dejar un legado, ¿no? Incluso aquellos que dicen, no, yo tampoco, a mí no me importa mucho eso, yo simplemente quiero ser. No, la verdad es que no, todo mundo queremos dejar un legado en esta tierra, hacer la diferencia. La vida es un asunto de trascendencia, es decir, que se trata de una oportunidad para dar fruto. O dicho de otra manera, es una oportunidad para reproducirnos. De hecho, eso se dice de todos los seres vivos, ¿no es cierto? El ser humano, y eso lo aprendimos todos en la primaria, ¿verdad? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Entonces, ahí está, se reproduce. También es una verdad que estudiamos y aprendimos desde pequeños. Veamos ahora lo que el Señor nos dice respecto a esto. Y después meditaremos seriamente en el desafío a fructificar para siempre. Vamos a ver el texto en video. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y bueno, antes de llegar a las enseñanzas, a los desafíos que el Señor nos presenta, vamos a hacer un análisis. En el Antiguo Testamento, la vid siempre fue un símbolo del pueblo de Dios. Podemos encontrar a través de todo el Antiguo Testamento símbolo de la vid que digamos es como es una forma de decir o hablar sobre el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Isaías 5, 1 al 7, la parábola de la viña. En Jeremías 2:21, la vid escogida. En Ezequiel 15, la vid inútil. En Ezequiel 19:10, la vid en medio de la viña. Oseas 10:1, la viña frondosa. Salmos 88, la vid que viene de Egipto. Y también en el Nuevo Testamento, el Señor utiliza la misma figura en sus parábolas. Podemos ver la parábola de los viñadores, Mateo 20 del 1 al 16, o la parábola de los labradores malvados en Mateo 21. Y con una idea similar, la palabra de la higuera estéril en Lucas 13. Sin embargo, en esta parábola en particular, el Señor no está refiriendo, el Evangelio no se refiere al pueblo de Dios. En esta parábola de la vid verdadera, el Señor hace un giro radical. La vid no representa a la nación hebrea, sino a Él mismo. No a la nación hebrea, sino a Él mismo. Este cambio es absolutamente intencional, lo hace con toda la intención y su propósito es trascendente. Número 1, la fuente de la vida no está en la raza o en la nación, sino en Él, ¿no? Había esas creencias, ¿verdad? No, solamente el pueblo judío, no. Acá el Señor dice, la vida no está en la raza o en la nación, sino está en Él. La salvación no es cuestión de ser judío, sino de ser cristiano. Estar unido al judaísmo no salva, pero estar unido a Cristo sí. El Señor Jesucristo es la vid verdadera. Es la vid verdadera que salva. Cualquier otra cosa es falsa. Por si fuera poco, la declaración del Señor es: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es la culminación de los 7 yo soy. Y no sé aquí cuántos hermanos han llevado ya el módulo 4 del Venid y Ved. Y si no lo han llevado, ya inscríbanse, hermanos, ya están próximos a abrir pues las inscripciones, entonces aprovechen el tiempo. Pero en el módulo 4 podemos ver estas cosas. El Señor dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y culmina con el yo soy la vid verdadera. Se trata entonces de una parábola con una enseñanza extraordinaria. Y entonces ahora sí, hermanos, ya vimos todos estos antecedentes. Ahora sí vamos a hablar un poco de las enseñanzas. El Señor es la vid verdadera, dijimos. La primera enseñanza es: la reproducción es señal de vida sana. Vamos a dar lectura. En el primer versículo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La parábola es muy clara, hermanos. Una vid, la planta, digamos, de las uvas, surge de una semilla. Y después de la semilla cuando, digamos, es cultivada, empieza entonces a hacer sus raíces, ¿verdad? Y más tarde el tronco y posteriormente las ramas. Y cuando finalmente ya es madura, las ramas empiezan a dar fruto. Y en este caso podemos decir son racimos de uvas. Algo importante es que una vid tiene diferentes clases de ramas. Unas que dan fruto y otras que no dan fruto.
no dan nada. Lo más normal en la época del Señor era podar la vid. Es decir, estas ramas que no están dando nada, vamos a podarlas. ¿Por qué? Porque quitan fuerza, quitan energía, quitan pues el alimento que lleva a las ramas que sí están dando fruto. Entonces, era una cosa normal podar la vid y quitar las ramas sin fruto. Y eso lo entendía la gente de aquella época y nosotros también. El propósito de la vida es reproducirnos, es dar frutos. En la vida cristiana, este propósito es esencial. Dar frutos, que seamos ramas que den frutos. Dar frutos significa cumplir con el propósito por el que fuimos creados. Cumplir con el propósito que fuimos creados. Y esta ilustración ya la hemos dado varias veces, pero ¿a poco no es maravilloso como en esta película de Toy Story está Woody, está Buzz y de repente el Buzz está todo triste porque ya se enteró que es un juguete y quién sabe, tiene como una crisis y está todo triste y se quiere lanzar casi porque dice, pues ya, ¿qué es de mi vida? Soy un juguete. Y Buzz le dice, eres un juguete y es lo más maravilloso, para eso que fuiste creado, déjate usar por tu creador, tu dueño, tu amo, ¿no? Así es igual acá. Dar fruto significa cumplir con el propósito por el que fuimos creados. Fuimos creados para ese propósito, para dar frutos, hermanos. Es importante decir que la parábola nos confronta con la idea de dar fruto, pero no nos aclara específicamente lo que significa fruto. En el Nuevo Testamento se usa la misma metáfora de dar fruto, regularmente de manera indefinida y poco clara, aunque en algunos casos podemos imaginar a lo que se refiere. Vamos a leer algunos textos, pero sí, en algunos casos parece ser muy específico, en algunos casos a lo mejor no tanto, pero vamos a ver estos ejemplos. Juan el Bautista lo relacionó con la disposición para creer en el Mesías, la disposición de creer en el Mesías. Y dice así, Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pues qué fruto, ¿verdad? Como que no queda muy bien. Todo árbol que no da buen fruto queda abierto, ¿verdad? El Señor, número 2, el Señor lo usó para referirse a las obras que delatan el carácter de alguien. Vean cómo dice Mateo 7, 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una vez más, ¿verdad? Queda así como abierto. Estamos hablando de los frutos buenos, los frutos malos. Y número 3, en la parábola del sembrador se usa para describir a quienes reciben la palabra y le obedecen. Fíjense cómo dice Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué maravilloso, ¿verdad? Una vez más queda abierto, ¿verdad? Bueno, y van a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y entonces queda un poco abierto, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere eso de dar fruto? Hay otros pasajes en donde se habla de fruto de manera específica. Y este sí no lo sabemos todos, ¿verdad? O casi todos, estoy casi seguro. El fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Ese ya no lo sabemos de memoria y si no, practíquelo, hermano, practíquelo. Número 2, el arrepentimiento. Dice así, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y por el contexto de todo este pasaje, de todo este versículo, podemos entender que se trata de arrepentimiento y fe, es decir, lo que se necesita para convertirse. Bueno, entonces, hermanos, queda claro que hay algunas porciones en donde queda claramente definido cuál es el fruto, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y en algunos no tan clara, ¿verdad? El que da buen fruto, el que da mal fruto, el que va a dar fruto en 30, 60 y 100 por uno. Entonces, ¿de qué habla el Señor en la parábola de la vid verdadera? Es lo que vamos a estudiar. ¿De qué clase de fruto está hablando el Señor aquí? Regularmente, cuando la palabra no nos define una cosa específica, seguramente es porque quiere que entendamos un concepto más amplio. No solamente quiere que nos quedemos con esa definición cerrada, sino más bien quiere que entendamos algo mucho más amplio. Como cuando Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto está en 1 de Pedro 4:10.
No sabemos si habla de los dones materiales, si de los dones espirituales o de los bienes materiales. Simplemente cada uno según el don que ha recibido. ¿Y cuál don has recibido? Pues seguramente el Señor aquí se está refiriendo a cualquier cosa que hayas recibido. Eso que has recibido, ministralo a los otros, compártelo a los otros. Entendemos entonces, aquí también la definición no es específica, la no definición específica de lo que significa frutos en esta parábola nos hace entender que se refiere a todo. Podríamos pensar igual, ¿verdad? Hablamos sobre este versículo, sobre los dones, cada uno según el don que ha recibido, pero acá también podemos entenderlo así, como un todo. Podemos decir que dar fruto entonces es arrepentirnos y creer. Ese es quizá nuestro primer fruto, ¿verdad? Conocimos al Señor, vamos caminando hacia un lado y decimos, no, estoy equivocado. De ese es arrepentirme y creer. Recibir su palabra y obedecerla. Entonces ya, ¿verdad? Nos sentamos en el instituto bíblico y recibo su palabra y la aplico a mi vida. Vivir la voluntad de Dios, testificar a otros y ser usados para que se conviertan. Qué maravilloso es cuando una persona llega, se acerca contigo del trabajo, de donde sea, en la escuela, a lo mejor es un vecino y dice, oye, ¿tú qué te traes? O sea, ¿por qué eres tan feliz? Y quiero saber tú qué onda contigo, ¿no? Y entonces puedes testificar del amor de Dios y puedes aprovechar esa oportunidad para darle, digamos, un gancho al hígado y entonces sí, testificar del amor de Dios. En resumen, podemos decir que dar fruto es proclamar, enseñar, servir, convivir, adorar a Dios sobre todas las cosas y finalmente reproducirnos. Dar fruto es ser pescadores de hombres. Nuestra fe está viva, nuestro ministerio es en el Espíritu, nuestra iglesia está sana en tanto que nos reproducimos, en tanto que seguimos creciendo, que seguimos dando fruto, entonces podemos decir que estamos teniendo éxito. Como discípulos del Señor, estamos teniendo éxito porque nos estamos reproduciendo. Qué maravilloso es ver un árbol, ¿verdad? Que lo vemos todo frondoso y lleno de frutos. Dices, qué maravilloso, ¿verdad? O que ves un arbolito ahí seco, ahí quizá ni siquiera hay una florecita. Y entonces sí, pues como que no se ve muy exitoso, ¿verdad? Pero ves uno bien frondoso, seguramente tiene éxito. Y así es también nuestro ministerio. Así también en la iglesia, que estemos nosotros, cada uno de nosotros, dando fruto y reproduciéndonos, ¿verdad? Dar fruto es señal de que somos cristianos con vida, es decir, avivamos. Demos fruto y reproduzcamos nuestra fe, nuestro ministerio y nuestra vida en Cristo. Muy bien, hermanos. Esta fue la primera enseñanza que dijimos que fue la reproducción es señal de vida sana, ¿verdad? Vamos a la segunda enseñanza. La reproducción es señal de discipulado sano. Vamos a leer ahora el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. He aquí una idea muy lógica. Quien no tiene vida en sí mismo necesita estar conectado a la fuente de vida para fructificar. Es indispensable permanecer en Cristo. Es indispensable permanecer en Cristo. Quien no tiene vida, por ejemplo, una rama que ves ahí tirada, ¿cómo pretendemos que va a dar fruto si no está, digamos, pegada, ¿verdad? Si no es parte del árbol principal? Si la vemos ahí tirada, prácticamente podemos decir en unos días se va a secar y va a terminar muriendo, ¿verdad? Pero cuando está ahí en el árbol, podemos decir, si permanece ahí, tendrá éxito. Ahora bien, permanecer en Cristo puede ser interpretado de dos maneras. Permanecer en Cristo puede ser interpretado de dos maneras. Una manera mística tiene que ver con una unión espiritual que no es posible explicar. Una unión espiritual que no es posible explicar. Fíjense cómo dice Gálatas 2:20, también ustedes se lo saben. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este versículo tan maravilloso? Podemos decirlo, y seguramente es como un texto vitamina, un texto manzana, carne y demás, ¿verdad? Lo disfrutamos, pero es difícil de explicar a alguien que no lo ha experimentado. Pero nosotros, ustedes y yo, lo podemos entender porque lo hemos experimentado. Esa es una manera mística de entender esto de permanecer en Cristo. Segunda manera, una manera práctica, tiene que ver con las prácticas naturales de la vida cristiana. Las prácticas naturales, esto se da por naturaleza en la vida cristiana. Hablar con el Señor todo el tiempo. Hablar con el Señor todo el tiempo. Y no solamente que decimos, bueno, ya voy a llegar aquí a la iglesia y ahora sí me pongo mi careta de domingo, ¿verdad? Y ahora sí soy bien, estoy orando, ¿verdad? En todo momento. Y así, hermanos, hay que orar, pero en toda la semana no, ¿verdad? No, una práctica normal del cristiano es hablar con el Señor en todo el tiempo. A ver, otro examen, hermanos. En el Venid y Ved, módulo 1, hay 5 cosas que podemos hacer en la oración. ¿Sí se las saben? Podemos alabar, dar gracias al Señor, digamos una muestra de agradecimiento. Podemos confesar nuestros pecados, podemos interceder por otros y podemos levantar nuestras peticiones también por nosotros mismos, ¿verdad? Son 5 cosas, ¿verdad? Qué bonito es algo tan dinámico, tan práctico, que podemos decir, ¿qué podemos hacer con la oración, verdad? Entonces, no se olviden, hermanos, inscríbanse al instituto. Número 2, otra práctica natural que hace el cristiano, escuchando su voz por medio de la lectura de la Biblia. Escuchar la voz del Señor a través de la lectura de la Biblia. Hace eso a un cristiano. No solamente tiene la Biblia ahí arrumbada, ¿verdad? Me encanta mi hijo, me dice, papá, ¿dónde dejaste mi Biblia? Quiero leer. Me dejaron tarea allá en la escuela y yo quiero estar allá atento, ¿verdad? Quiero estar en línea, aprendiendo del Señor. Qué maravilloso. Y también podemos hacer 5 cosas con la Biblia. De hecho, lo dijimos hace un momento en la confesión de fe. Podemos oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, y por si fuera poco tenemos una en medio que decimos y aplicar a mi vida. Entonces podemos, así nadie nos quita la Biblia, ¿verdad? Viene la enseñanza. Si solamente decimos, solamente la voy a oír, se nos va a caer, ¿verdad? Entonces la oiré, leeré, meditaré, estudiaré, memorizaré y aplicaré a mi vida. Entonces, ¿qué me lo va a quitar si estoy haciendo estas 6 cosas? Nada me lo va a quitar, ¿verdad? Pero si solamente le estoy oyendo, o si solamente le estoy leyendo pero no le estoy aplicando, o no la estoy memorizando, entonces sí, probablemente pues no permanezco en la lectura de su palabra, ¿verdad? Entonces, primera práctica dijimos, orando, hablar con el Señor todo el tiempo. Segunda práctica, en la lectura de la Biblia. Tercera práctica, congregándose con su pueblo para celebrarlo. Qué maravilloso es estar aquí, hermanos, reunidos, dejando todas esas cosas atrás. Seguramente nuestra cama y está muy rica, ¿verdad? A lo mejor pudimos habernos quedado ahí viendo la tele, yo qué sé, pero qué maravilloso es que vengamos aquí y digamos, Señor, quiero celebrar, quiero reunirme con otros cristianos y alabarte, bendecir tu nombre. Y hermanos, también allá en internet, sé que algunos están fuera de la ciudad, pero los que están acá en la ciudad, aquí los esperamos, hermanos, ustedes saben. Es maravilloso, acá en la cafetería se ponen buenísimos los desayunos acá con mis hermanos, entonces así podemos convivir y compartir amor unos con otros. Entonces esa es la tercera práctica natural, congregándose con su pueblo para celebrarlo. Número 4, meditar en Él y su palabra durante todo el día. ¿No? Estamos haciendo cosas en el trabajo quizá, pero estamos orando también, Señor, bendíceme, porque no, esta cosa que me pidió mi jefe o que me pidieron aquí en el trabajo está bien complicado y no vamos a salir. Aún así podemos poner nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Tenerlo como ejemplo de vida, preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Me encantaba, cuando era joven me costaba trabajo en ocasiones recordarlo, ¿verdad? Entonces les dije a mis papás, no, sí, cómprenme una de esas pulseritas porque creo que tengo mala memoria, ¿verdad? Y se me olvidaba, entonces tenía ¿qué haría Jesús? ¿Y qué haría Jesús? Y me enfrentaba a una dificultad y entonces yo decía, Señor, ¿qué harías tú, Señor, en este momento? Y sí que la idea es estar en comunión con el Señor, conocer a nuestro Dios. Muy bien, y finalmente, hablar a otros de Él, guiar a otros a Él. Hablar con otros, y a mí siempre lo recuerdo. Yo conocí a Gaby en la preparatoria, a mi esposa, y yo decía, la tengo que invitar a la iglesia, y a ver si quiere, vamos a ver si quiere. Y finalmente aceptó al Señor, y fue maravilloso. Para mí fue
algo que transformó mi vida, porque aunque había crecido, nací en una familia cristiana, todo el tiempo fui a la iglesia, esto de compartir y que otros, digamos, se acerquen al Señor y que tú seas como una especie de su mentor, pues entonces a mí, francamente, creo que el Señor la usó para impulsar un crecimiento espiritual en mi vida. Entonces, eso es maravilloso, hablar a otros de Él, guiar a otros a Él. Esto nos hace recordar, hermanos, todas estas prácticas naturales, esto nos hace recordar por qué llamaron a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. Esto está en Hechos 11:26 y lo podemos identificar por lo que dijeron de ellos los que le conocieron. Fíjense cómo dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dicen ustedes, ¿y esto qué? ¿De denuedo? ¿Qué es denuedo? No, pues con seguridad. Entonces, viendo la seguridad de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, o sea, eran del pueblo, pues se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dicen, estos tipos, ¿de dónde vienen? Y ya saben hablar de esta forma, qué maravilloso. Se parecían a Él. Hablaban como Él, compartían lo que Él compartía, y todo porque habían estado con Él. Y aunque los que dijeron esto no lo sabían, Él seguía estando con ellos, tal como les había prometido. No perdamos de vista la parábola y su significado. Él es la planta fundamental. Nosotros solo somos ramas pegadas a Él, y de eso se trata entonces, permanecer en Él. Y que cuando la gente nos voltee a ver, diga, estos se parecen al Señor, ¿verdad? Y si ven algo diferente en nosotros, que sea porque están viendo al Señor en nosotros y porque estamos dando frutos, como ya lo mencionamos, todos estos frutos de pesca se ven en nuestro testimonio. Él es la planta fundamental, nosotros solo somos ramas pegadas a Él. El poder viene de Él, no de nosotros. O permanecemos en Él o no podremos dar fruto. Me encanta esta canción de mi hermano Eli, hermano pastor Eli. Dice algo así como, Él es el motor que cada día llena mi corazón. Creo que me la sé mejor cantada. Que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Y que Él es la razón de que entre las espinas haya flor. Que yo despierte vivo cada mañana. Él es la razón. O permanecemos en Él o no podremos dar fruto. Y aunque no es la intención en este sermón, hermanos, enfatizar en este asunto de permanecernos en Él o no podemos dar fruto, no es la intención de decirlo ahora, pero necesitamos hacerlo. Dice así el versículo, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. En el Nuevo Testamento permanecer, solamente en el Nuevo Testamento aparece 112 veces, de las cuales 40 de ellas aparecen en el Evangelio de Juan. Y especialmente en este texto aparece 10 veces, ¿no? O sea, vamos a decir, órale, solamente en esta porción del texto la podemos encontrar el 10% de las veces, ¿no? Pero Juan, parece que para Juan era algo indispensable, que quería que cada uno de nosotros entendamos. La idea es tan clara como contundente. El no permanecer en el Señor es señal de inconversión. El que no permanece en el Señor, pues no te convertiste, no conociste al Señor, porque no quieres permanecer con Él. No, es triste, pero en ocasiones, y a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero es en ocasiones vamos ahí por la ciudad, ¿verdad? Por nuestra vida, nuestro mundo, y de repente te encuentras a alguien que venía hace años ahora y decías, oye, dejaste de venir y ¿dónde estás? Desaparecido. Hola, desaparecido. No, pero la verdad es que sí, es triste, ¿verdad? Y te dicen, no, sí, es que pues ya no, ya me alejé mucho de la iglesia. No, no, ponen 20,000 pretextos y la verdad que sin fundamento y sin razón. Y no, sí, ya un día voy a regresar y no sé, ¿cómo? Eso como que no hace clic, ¿verdad? Debemos permanecer en el Señor. No permanecer en el Señor es señal de inconversión. El asunto es serio. El cristianismo es un asunto de permanencia en el Señor. No nos confundamos creyendo que se trata solamente de religión, tradición
o una herencia familiar, ¿no? Así como quien dice, no, pues sí, yo vengo aquí a la iglesia porque mi familia todo el tiempo me trajo aquí, ¿verdad? Pero no tiene que ver solamente con eso. Somos pámpanos, es decir, ramas sin raíces. O nos mantenemos conectados a la vid verdadera que es el Señor, o estamos perdidos. O nos mantenemos conectados a la vida verdadera que es el Señor, o estamos perdidos. Hace poco uno de mis vecinos se mudó y bueno, ahí en su jardín tenía un árbol de limón gigante, ¿no? Y en ese entonces el limón estaba carísimo, ustedes saben. Y yo fui a visitarla, así de, ay, vecino, ya se va, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer aquí? ¿Y este árbol qué va a hacer con su árbol? No, pues si quieres te lo regalo. Y yo dije, ¿dónde va a caber, verdad? Le dije, órale, pues sí, me lo llevo, ahí vemos, ¿verdad? Y entonces fue a buscar a un jardinero experto y encontramos a alguien que nos dijo, sí, yo me he hecho el desafío. Y entonces ahí hicieron las maniobras, pues todo, digamos, para que se prestara, para poder sacar el árbol de limón. Y era muy complicado porque simplemente la puerta no cabía, ¿no? O sea, era un árbol gigante y la puerta estaba muy complicado, pero aún así se hizo, ¿no? Y entonces sí sacaron el árbol, pesadísimo. O sea, yo decía, ¿cómo pueden cargar eso entre muchas personas, por supuesto? Y finalmente medio lo recargaron en una camioneta y pudo salir el árbol. Después de toda esta maniobra y después de, digamos, de todo el día estar haciendo pues las estrategias para hacer el trasplante de árbol, finalmente lo pusieron. Y yo francamente estaba nervioso. Yo dije, híjole, porque la verdad es que es un árbol hermoso, lleno de limones. Y yo decía, híjole, a ver si no en este movimiento pues se nos muere o algo pasa, ¿verdad? Y la verdad sí tenía temor. Pero finalmente, después de un tiempo dije, creo que sí quedó bien. Sin embargo, pude ver algunas ramas que no aguantaron, digamos, todo este movimiento y se secaron. Así yo decía, pues qué chistoso, estas sí están dando. Se veían las florecitas blanquitas, así bonitas, y después de un poco rato ya veíamos el limón, pero otras poco a poco se iban secando, iban perdiendo su color y finalmente se caían, ¿verdad? Se veía cómo se destruían. Yo decía, sí, esas no soportaron pues todo ese movimiento. Definitivamente igual. Si no permanecemos en el Señor, estamos perdidos totalmente. Permanezcamos entonces en el Señor. Somos pámpanos, ramas que separadas de la vid verdadera estamos perdidos. Entonces, hermanos, permanezcamos en el Señor, que es la vid verdadera, y seamos ramas que dan fruto, es decir, vidas que comparten vida con otros. Muy bien. Enseñanza número 3. La reproducción es señal de éxito sano. Vamos a leer el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permanecereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una cosa pertinente. La verdad es que qué padre, ¿verdad? Podemos leer esto, pero una aclaración pertinente. Dios no se está comprometiendo a hacer todo lo que le pedimos. ¿No? Aquí ya vemos el primer versículo. La verdad es que nos podemos emocionar, ¿verdad? A ver, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué padre suena, ¿verdad? Es decir, pedid todo lo que quieran y será hecho. A mis hijos les digo, a ver, hagan su cartita de Reyes y vamos a ver cómo les va. Bueno, pero acá el Señor no está diciendo eso. Esto es importante aclarar. No nos está dando una varita mágica para poder nosotros pedir lo que queramos. Lo que sí está haciendo nos está dando una esperanza muy grande, como si nos dijera, permaneciendo en mí, todos sus deseos y anhelos más profundos y todas aquellas cosas por las que están vivos se harán realidad. Ya dijimos, no nos está dando una varita mágica para hacer realidad nuestros sueños. Más bien está desafiándonos a alinear nuestros deseos con los de Él para tener éxito. Porque los deseos de Él siempre se cumplen.
con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, ¿verdad? Los deseos del Señor siempre se cumplen. Entonces ya dijimos, no es una varita mágica, qué maravilloso sería, ¿verdad? Imagínense ustedes, hermanos, ahora que se acerca el Mundial, podemos decir, Señor, por favor, que México sea campeón del mundo, ¿verdad? En el fútbol, en la próxima Copa Mundial. Ya, ahora sí nos pusimos muy locos, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, bueno, ya que lleguen al quinto partido. Siempre decimos que lleguen al quinto partido, pero pues como está la cosa, pues mejor que lleguen pues por lo menos al cuarto. O es más, ya ni siquiera eso. Que le peguen un baile a Argentina. Ya eso ya sería como wow, eso ya sería maravilloso, ¿no? Pero no, el Señor no está como diciéndonos, sí, a ver, ¿qué quieres? ¿No? Te voy a cumplir eso. No, a ver, ¿qué tal que mejor le pedimos al Señor estar alineados a Él, orar por nuestra nación, por sus gobernantes, que se entreguen a Cristo y que cada uno de nosotros aceptemos el reto de ser usados y compartir a otros del amor de Dios, del Evangelio y someternos totalmente a Dios, a nuestros amigos, a familiares, vecinos, compañeros del trabajo, a cada una de las personas que nos rodean, compartirles del Evangelio. Entonces sí, hermanos, queridos, como dice la palabra, seremos más que vencedores. Más que campeones del mundo, seremos más que vencedores, trascenderemos por la eternidad. ¿No es más maravilloso eso? Saber que nuestra familia, nuestros amigos conocen, andan en el camino del Señor. Eso sí es trascendente. Esto podemos entenderlo cuando leemos las otras cosas que nos dice. Dios recibe gloria, es decir, consigue lo que quiere, tiene éxito cuando cada uno de nosotros es sus hijos y discípulos, nos estamos reproduciendo y damos fruto. El Señor tiene éxito, el Señor es un Señor exitoso. Y cuando cada uno de nosotros nos ponemos las pilas, nos ponemos a trabajar y nos reproducimos, el Señor también tiene éxito. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que da gloria al Padre y nosotros debemos imitarle. Y nuestro éxito personal es glorificarlo dando fruto. La frase, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, es una perfecta definición del propósito de nuestra vida. Para entenderlo, pensemos en lo siguiente. A ver, ¿cómo me di cuenta que el trasplante del árbol de limones bonito finalmente fue exitoso? Pues porque dio limones, seguía dando limones, ¿no? Que aunque las ramas ahí secas pues se cayeron y terminaron en la basura, había algunas ramas que siguieron dando limones, ¿no? Entonces ahora sí es cuidarlo, ¿verdad? Pero bien bonito lo vemos. Pero igual podemos decir, ¿cómo se realiza exitosamente un manzano? Dando manzanas, o un naranjo dando naranjas. ¿Cómo tiene éxito una vid? Dando uvas. Y digan, hermanos, ¿cómo se realiza, tiene éxito y experimenta el gozo de vivir un cristiano? Reproduciéndonos, dando fruto. Así como el naranjo da naranjas, un cristiano da cristianos, reproduciéndonos, hermanos, dando fruto. ¿Y qué fruto? Y esto lo hemos estudiado en toda la campaña, proclamando el Evangelio, enseñando su palabra, servir al prójimo, convivir con otros, compartir amor y dar la vida a otros, adorando a Dios por sobre todas las cosas y reproduciendo la vida de Jesús en nosotros y en otras personas. Es decir, dando semillas para que el cristianismo siga alcanzando a otras personas y transformando el mundo. Que ese sea nuestro propósito, nuestro objetivo y nuestra meta. No sé cuántos aquí han escuchado, nuestro hermano Marcos Vidal, él canta precioso, ¿verdad? Pero hay un canto que me encanta cada vez que pienso en esta misión que el Señor ha puesto en nosotros, de alabarle, bendecirle, y como decía nuestro querido Paz la semana pasada, cada uno de nosotros estamos en el ministerio de adoración porque adoramos al Señor en cada una de las cosas que llevamos a cabo, ¿no? Pero este canto del hermano Marcos Vidal dice algo así como: mientras viva, cantaré de tu grandeza, mientras tenga voz, te alabará mi boca. Mientras tenga corazón, mis labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. A ver si un día lo cantamos, ¿verdad? Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Es maravilloso
Decir, sí, Señor, acepto el reto, acepto el desafío de ir y compartir, de proclamar el evangelio, de enseñar a otros, de servir a la iglesia, de compartir amor y de adorarte por sobre todas las cosas. Y entonces sí, reproducirnos. Reproduzcamos nuestra fe y nuestra vida en Cristo y seamos personas exitosas. Ya dijimos, ¿cómo tiene éxito un manzano? Dando manzanas. ¿Cómo tiene éxito un cristiano? Reproduciéndose, dando más cristianos. Demos fruto, seamos cristianos exitosos reproduciéndonos. Muy bien, hermanos. Vamos a la siguiente enseñanza. No se crean, ya es el desafío. Ya voy a acabar. El desafío. En la actualidad, vivimos tan rápidamente, las cosas que usamos son tan efímeras, desechables y poco significativas. Yo no sé ustedes, hermano, ayer estábamos hablando con unos amigos aquí, orevitas, de los celulares, ¿verdad? De los celulares, de repente dices, oye, lo acabo de comprar hace un año y ya se le acaba la batería bien rápido y ya no te aguanta 2, 3 años y lo tengo que estar cargando 4 o 5 veces al día porque se nos acaba, ¿verdad? Pero sí, las cosas son desechables, después algo que era así, yo ahorré todo el tiempo para comprarme el nuevo teléfono y después ya termina siendo pues poco significativo, ¿verdad? Pero sí, en la vida las cosas son efímeras, desechables y poco significativas, que hemos llegado a ser poco trascendentes. Es por eso que muchos están buscando trascendencia, incluso por medios equivocados. Ahora las redes sociales están inundadas, estoy seguro que ustedes han visto esto, están inundadas de retos. O del challenge, ¿no? Del no sé qué challenge y del no sé cuál. Y entonces ahí van y están haciendo sus TikToks, sus videos de YouTube, en Facebook, y sí ganan miles y quizá millones de likes, y al ratito ya hay un montón de personas haciendo el reto, y entonces están compitiendo, pero de repente ya sale un nuevo reto, y entonces esos que estaban haciendo el reto y que les costó no sé cuánto trabajo, dinero y tiempo para hacerlo, finalmente quedan en el olvido, ¿verdad? Fueron intrascendentes totalmente. Y llega otro reto, y otro reto, y otro reto, y entonces termina, ¿verdad? Y después a uno de esos famosos seguramente les terminan cancelando su cuenta de Facebook o de TikTok, y entonces ya se quedan sin likes, ¿no? Y empezar otra vez de cero. Son cosas que sí son intrascendentes. Lo más triste de todo eso es que todo aquello por lo cual están invirtiendo tiempo y dinero es totalmente intrascendente. Creo que incluso hay personas que han perdido la vida haciendo un TikTok o incluso una selfie, ¿verdad? Están así, aquí a ver en el balcón y están y ¡fum! Se caen. Creo que sí ha pasado, o gente que está colgada, ¿verdad? Haciéndose la selfie y bueno, termina perdiendo la vida. ¿Qué cosa tan triste? Invirtiendo el tiempo en cosas tan intrascendentes. En esta semana encendí el televisor para buscar las noticias deportivas, para ver cómo había quedado la selección, ¿verdad? Por lo menos ver los goles, porque la verdad que estaba en un horario muy complicado para ver. Pero dije, bueno, es para ver ahí los goles o algo, estar como al día. Y me encontré con esta película que se llama Hombre de Familia. A lo mejor aquí algunos la han visto, ¿verdad? Pues es un tipo que cree que está realizado en la vida, cree tener la felicidad en cosas superficiales, porque tiene mucho dinero, porque es el presidente, VP, no sé qué, de qué empresa, y a lo mejor vive en un penthouse y viste las mejores vestimentas, pero finalmente por alguna situación pierde todo eso y amanece teniendo una familia, tiene esposa, tiene hijos, y dice, yo no cambio pañales, ¿no? Y yo no he visto estas cosas, ¿verdad? Ya no era Hermenegildo Segna, ahora Hermenegildo Ciña o algo así. No, pero sí es chistoso cómo entra en crisis. Y finalmente, lo más maravilloso, lo que me emocionó mucho de esta película, es que finalmente cae en cuenta, dice, esas cosas son totalmente intrascendentes. La verdadera felicidad está aquí, en la familia, en compartir la vida unos con otros, en darse por otros. Y me hizo pensar, sinceramente, que el Señor nos bendice a cada uno de nosotros en tener nuestras familias, en tener esta preciosa comunidad Oreb. El Señor nos bendice grandemente, nos bendice con nuestros pastores, siervos, líderes, maestros, un seminario donde podemos alimentarnos y crecer, convivir con otros, compartir momentos de felicidad, de amor, gozo, paz. Muy bien, pero es cierto, ya dijimos, estamos en un mundo
en donde las cosas que se hacen superficialmente son totalmente intrascendentes. Pero el Señor nos tiene buenas noticias. La manera más segura y absolutamente perfecta para trascender es reproduciendo nuestra vida cristiana, es decir, fructificando. Toda la semana y especialmente los días de culto, ustedes y yo tomamos los escritos de hombres y mujeres que se dejaron usar por el Señor, ¿no? Leímos nuestros devocionales, nuestro estudio, si están en el instituto, las zarzas, todos estamos alineados estudiando, ¿verdad? Personas que se dejaron usar por el Señor y dieron frutos literarios escribiendo la palabra inspirada. Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin la Biblia? Fruto permanente, fruto que trasciende y que surgió de la mente y de la mano de hermanos nuestros que ya no están. Muchos otros han tocado nuestras vidas y por ellos estamos aquí ahora. Y acá les quiero contar un testimonio personal. Yo sé que cada uno de nosotros podemos hablar de un testimonio de alguien que hizo o que nos dio frutos que impactaron nuestra vida. Yo doy gloria a Dios por mi tío Freud, que hace más de 45 años compartió el evangelio a mi padre y que lo invitó a integrarse a una iglesia y que finalmente se integró y que allí hubo consejeros de jóvenes que lo llevaron a tomar una decisión por Cristo. Doy gloria a Dios por una familia de misioneros ahí en la colonia, al oriente de la ciudad, no recuerdo bien cuál era la colonia, pero que predicaron a la familia de mi madre, a mis abuelos, y que finalmente aceptaron al Señor y se integraron a la iglesia. Mis padres se conocen, y aquí estoy yo después de 38 años. Crecí en una familia cristiana y doy gloria a Dios porque mis padres, a pesar de mi rebeldía, de mi necedad, me llevaron a la iglesia. Y ahí en la iglesia, yo doy gracias a Dios por los maestros de la escuelita bíblica. Igual que aquí tenemos, ¿verdad? Que me regañaban, sí, por mis travesuras de niño y que me tuvieron paciencia, pero que me enseñaron a andar en el camino del Señor. Y después, doy gracias a Dios porque tuvimos consejeros de jóvenes, a mis amigos confidentes del campamento Quicotén, que en la adolescencia estaba con un montón de dudas, pero ellos diciéndome, este es el camino del Señor. Y posteriormente, mis maestros del Instituto Bíblico, enseñándome, venid y ved, invitándome a integrarme a una zarza, primero asistiendo con un líder de zarza, por ahí está mi hermana Adri, y estaba yo en una zarza y después fui desafiado para abrir también mi propia zarza y abrimos la zarza y después también integrándome a un ministerio. Doy gracias a Dios por la vida de todos estos jóvenes, hermosos, muchachos guapos que cantan acá y que también con su ministerio han impactado mi vida. Y por la vida de cada uno de los hermanos que sirven aquí, diáconos, ujieres, allá en las transmisiones y todos, cada uno dando frutos del amor del Señor. Mis hermanos siervos, que hace 10 años me invitaron, ¿verdad?, a formar parte de este grupo de siervos y que con su ministerio, con su vida, me han dado ejemplo de lo que es servir al Señor con pasión, con alegría y entregarse a no morirse, sino en la mera raya, ¿verdad? Y por supuesto a nuestros pastores, que día a día nos impulsan a conocer más al Señor a través de devocionales, de sermones, de campañas como estas que nos invitan a cada uno de nosotros, nos desafían a no quedarnos sentados solamente. Sí, venimos saliendo de una pandemia, venimos saliendo de la crisis y qué padre es ver, la verdad, los cultos, ¿verdad?, desde allá de casa, pero qué hermoso es venir aquí, reunirnos con otros cristianos y aprender más del Señor. Doy gracias a Dios por mis pastores que me desafiaron a crecer, a desarrollarme y ahora mismo a estar predicando acá enfrente de todos ustedes. Y porque también, así como a mí, lo han hecho con otros hermanos, en donde creo que es el mejor ejemplo de reproducción que podemos tener ahora de nuestros pastores, que no solamente él está acá parado, sino también mostrando esos frutos, ¿verdad?, de hermanos que también se levantan y que están dispuestos a servir al Señor. Qué ejemplo maravilloso. Sin duda han sido
exitosos en su ministerio. Yo no sé, ustedes hermanos, a mí me encanta este canto hermoso que dice que nos hallen fieles. No sé cuántos de ustedes acá lo han oído, es un himno, me parece, pero que nos invita a seguir siendo la iglesia triunfante que da fruto y se reproduce. A lo mejor se lo saben, si se lo saben me siguen, pero dice: de los que nos precedieron dejaremos el legado, la herencia de una fe real vivida en plenitud. Que los que vienen detrás nos hallen fieles, que la luz de nuestra fe los guía a ti, que las huellas al dejar ayuden a su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir, que los que vienen detrás nos hallen fieles. Qué maravilloso, hermano. Sí, hay muchas personas nuevas, niños, jóvenes, ahora un precioso bebé que estamos esperando, mi esposa y yo, pero que me voy a esforzar, voy a entregar mi vida, me voy a morir en la raya por enseñarle que solamente se puede ser pleno permaneciendo en el Señor. Y los invito a cada uno de ustedes, hermanos, que tomemos ese desafío, entreguemos nuestras vidas al Señor y aceptemos ese desafío de reproducirnos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te entregamos nuestra vida entera. Aceptamos este reto, este desafío, Señor, primero de obedecerte, de estar contigo, de amarte y bendecirte, Señor. Permítenos ser discípulos tuyos, verdaderos discípulos cristianos, Señor, entregados, y que tengamos éxito, Señor, en reproducirnos, en dar fruto, que aprovechemos cada situación, cada momento para entregar lo mejor de nosotros, Señor, porque tú mereces lo mejor. Te damos a ti la gloria y la honra, y te pedimos que esto, Señor, sea una realidad, que pronto este país, esta nación, las familias, las personas que nos rodean, tomen esta decisión por ti. Y gracias, Señor, por el privilegio de ser usados para ti, Señor, para tu reino. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.